pero sí está bueno repasar con imágenes. Ujú. Sí, sí, practican mucho, ahí les subo unas imágenes normales, practican mucho de ver referencias, ¿sí? Yo creo que con eso les va a ayudar mucho para repasar, ¿sí? Que en realidad vamos a tomar lo que ustedes están estudiando en anatomía, eh, visto en alguna imagen determinada, ¿sí? Pero no va a ser mucho más complejo, ¿sí? Ahí todavía no están armados los exámenes, pero bueno, es la idea más o menos esta. Bueno, largamos ya con la última parte del miembro inferior y después les puedo ver al principio. ¿Ustedes vieron, se acuerdan algo de lo que habíamos visto del miembro superior de hombro la otra semana? A ver, esperen que- Acuérdense, cualquier consulta no la hablen en el chat porque yo no la puedo leer, ¿sí? Háblenme con el audio. Acá yo tengo una parecida, mira. Es insoportable, no para de meterse en la pantalla. A ver. Bueno, yo les había mostrado, habíamos hablado un poquito de hombro, vimos rápido, hombro es quizá complejo, pero no es tan difícil desde el punto de vista anatómico, y no hay muchas cosas que nosotros podamos preguntar de hombro, son cosas bastante puntuales. Fíjense esta imagen, ¿sí? ¿Qué les parece que es? Si yo les pregunto, bueno, ¿qué imagen estamos viendo en A, en B, en C y en D? ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué me dicen? En A es una radiografía Ajá. del plano, no, frontal. Pues. Acuérdense que radiografía es vista, ¿sí? En realidad no son cortes, no son cortes ni en el plano coronal ni en el axial, porque justamente no hacemos cortes en radiología. Lo que hacemos es el estudio de una región con un rayo, que lo que cambia es la orientación del rayo con respecto al el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo al rayo lo encaro, al paciente lo encaro con el rayo por la vista anteroposterior o una vista anterior, es lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, sería una radiografía de hombro de frente, ¿sí? No sería un corte, ni corte coronal, ni corte axial, porque no estamos haciendo cortes en rayos, ¿sí? Hacemos cortes en tomografía y en resonancia. ¿Tá? Entonces tenemos una radiografía de hombro de vista frontal o de vista o de frente o anteroposterior, como quieran llamarlo, y después lo que sigue es qué hombro es. ¿No? Tengo puntos de referencia para saber qué hombro es. ¿Qué les parece? Derecho, Es hombro derecho. ¿Y por qué es hombro derecho? ¿Qué referencia anatómica Por, ustedes utilizan para saberlo? por la orientación de la cabeza del húmero. Ajá. La cabeza del húmero y referencias, por ejemplo, el troquín y el troquín, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, con respecto a la derecha del paciente. Donde está la letra A sería la derecha del paciente, ¿sí? Ahí es donde nosotros colocaríamos la referencia de R o de D que siempre ponen los técnicos a la hora de hacer una placa, ¿sí? Entonces, donde dice A estaría a la derecha. Entonces, todas las estructuras laterales que están a la derecha me están marcando que ese es el hombro derecho, ¿sí? profe, Sí. una pregunta que capaz, o sea, no sirve, pero digo, la hago igual. Si la persona estuviera no en posición anatómica, sino dándonos la espalda a nosotros, Ajá. sería la imagen de una radiografía del hombro izquierdo sería igual, Sería ¿verdad? igual porque la derecha del paciente siempre es la derecha, ¿sí? El paciente lo ponemos de frente, lo ponemos de espalda, lo que cambia es la posición de la referencia que nos pone el técnico, ¿sí? Pero a la hora de la imagen, la A siempre nos va a estar marcando la derecha, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si yo al paciente lo pongo dado vuelta, lo que cambia es la ubicación de la derecha del paciente, pero siempre va a ser la derecha,
¿tá? No va a cambiar la orientación de la derecha con respecto al paciente. ¿Por qué se hace esto? Porque yo veo una radiografía que viene de Europa, una radiografía que viene de África, y por convención siempre la posición es la anatómica. Y la referencia, el rótulo, una letra o lo que fuera, la vamos a ubicar a nivel de la derecha, ¿sí? Entonces siempre el técnico nos va a marcar la derecha del paciente, ¿tá? Entonces yo sé que esta es la derecha y esta es la izquierda. No sé cómo hizo el técnico la placa, si es de adelante o de atrás, pero a mí no me cambia, porque si el técnico me dice que esta es la derecha, esta es la derecha. Yo tengo que confiar en quien hace la placa, ¿sí? ¿Se entiende eso? Así que bueno, Sí. tenemos una radiografía de frente de un hombro derecho, y fíjense, digamos, concentrémonos en la radiografía, ¿no? No vamos a ver patología, pero cómo cambia con respecto a las imágenes que habíamos visto antes, ¿sí? ¿Qué ven de raro? ¿Qué ven de diferente? Con respecto a la imagen de hombro que habíamos visto. Fíjense, la cabeza del húmero está más bien aplanada, tiene estas imagencitas, ¿sí? Como si fueran ensacabocados, ¿sí? Y lo más importante, que en realidad es para eso que les traigo esta imagen, fíjense el espacio que hay en lo que sería el espacio articular está prácticamente colapsado, No, no ¿sí? tiene articulación. Tiene articulación, pero está destruida, ¿sí? Fíjense que no, el espacio que tendría que estar en el medio, ocupado por líquido, ocupado por cartílago, glenoide, ocupado por un montón de estructuras capsulares que tendríamos que estar ahí, está completamente colapsado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la tomografía, fíjense, estas son todas imágenes cortes, ¿en qué orientación de tomografía? Transversal. Transversal, axial, ¿sí? Este ya no sería un corte axial. Fíjense las dos estructuras que estamos viendo. Veo esta y veo esta. ¿Qué corte les parece que es? Tomen de referencias estructuras conocidas. Sagital. Más que sagital es un corte coronal, porque fíjense lo que estamos viendo acá, que es esta parte, ¿sí? Estamos viendo la parte superior, ¿sí? Casi la articulación acromioclavicular, estamos viendo parte de la cavidad glenoide y parte de la cabeza del húmero, ¿sí? Este sería un corte más o menos coronal, ¿sí? Pero en realidad es para mostrarle cómo, si bien en la radiografía no tenemos mucha información de partes blandas, fíjense cómo prácticamente no tenemos articulación, no tenemos espacio articular, el hueso está total polillado, hay un montón de estructuras ensacabocados con aumento de la cantidad de calcio que hay ahí. Entonces nosotros, sabiendo lo normal, ¿sí? Podemos entender cuándo hay algo patológico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y esto no es más ni menos que son todos cambios que tienen que ver con artrosis, ¿sí? Artrosis degenerativa que ocurre a lo largo de los años, ¿sí? Fíjense esta imagen, lo mismo que estamos viendo acá. Hay un desplazamiento de la cabeza del húmero Ajá, ¿hacia hacia dónde se arriba, desplaza? hacia Exacto, superior. Es una exactamente. luxación. En realidad sería una luxación sería una pérdida de congruencia total, o sea, no tienen ningún punto de contacto, ¿sí? No, no importa, no le pongamos un nombre, pero es una subluxación, pero está perfecto esto. Fíjense, sabiendo cómo va a estar ubicado la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea, y ahí cómo va a estar ubicado con respecto a la acromion, vemos que hay un desplazamiento superior, ¿sí? De la cabeza del húmero. Entonces, de ahí es importante conocer primero todo el relieve del hueso, y después las relaciones que tienen una estructura con otra, ¿sí? Esto también son todas imágenes de tomografía. La idea no es que vean patología, pero vean cómo se ve la patología sabiendo cómo sería la anatomía normal, ¿sí? Y ahora vamos directamente a... Esperen. Profe, yo todavía no repasé tantas imágenes. Lo que Sí, estábamos viendo es RX y sí. tomografía, ¿verdad? Y Bien. tomografía. Vayan a ver, lo primero que tienen que ver es la cortical del hueso, ¿sí? Ahora esperen que les muestro en otras imágenes. Esperen.
Fíjense, bueno, no, esto ya lo vieron con Nahuel, pero fíjense esta imagen, ¿sí? Es un corte de qué parte del cuerpo, en qué orientación. Tenemos un corte, porque esto no es una radiografía, ¿sí? No es una región que estemos estudiando. Puede ser la pelvis, Tenemos la pelvis que es un corte coronal, en un corte coronal. ¿De qué método? ¿De qué estudio? visto de frente una resonancia. No es visto de frente, porque ya con corte coronal ya sabemos cómo va a ser el plano de imagen, ¿sí? Y tenemos una resonancia. Fíjense, van a ver la cortical del hueso. Hagamos el corte que hagamos en cualquier parte del organismo, vamos a encontrar hueso, ¿sí? Y el hueso está formado por una cortical y una medular, ¿sí? O un hueso esponjoso interno. Yo lo que voy a buscar es la cortical del hueso. La cortical en resonancia magnética, en cualquier secuencia, pongamos contraste o no pongamos contraste, siempre va a ser hipointensa, siempre va a ser negra, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar el hueso y lo primero que veo es la cortical. La cortical es hipointensa, es una resonancia magnética, ¿sí? A veces uno dice, bueno, las imágenes lindas son resonancia, las imágenes no tan lindas son tomografía. No se basen en eso porque hay imágenes de tomografía que son muy definidas, con lo cual nos confunde. Y ahora vamos a ver, esperen que, para comparar, esperen que, fíjense esto, ¿sí? Voy más o menos al mismo plano. Sería corte coronal, esa es la misma imagen que la anterior. Esto ya no es una resonancia magnética, ¿no? No, eso es una tomografía, porque la cortical del hueso se ve hiperdensa. Se ve densa, se ve totalmente blanca, ¿sí? Se nota la diferencia, esto salta a la vista la imagen. La imagen de la cortical no tiene que generar dudas, ¿sí? Es un corte coronal, una reconstrucción coronal de tomografía también de la pelvis, ¿sí? ¿Se entiende? Son dos imágenes similares de la misma región estudiadas por diferentes métodos. Uno, la cortical va a ser hipointensa en todas las secuencias y esta va a ser una imagen siempre muy densa. Acuérdense que en tomografía teníamos las densidades radiológicas que nosotros encontrábamos en una placa, ¿sí? La cálcica, la metálica, la densidad agua, la densidad grasa, la densidad aérea. Con esos mismos colores encontramos en la tomografía, ¿sí? Entonces, basándose en eso, no tendrían que generar dudas. Practiquen eso, ven la cortical blanca, que salta directamente a la vista, es una tomografía, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ahí tengo una duda. Sí, profe. Eso sería ventana ósea, ¿no? Y porque lo que estamos viendo mejor son los huesos. Yo este mismo corte puedo yo hacer para hacer un estudio de abdomen. En realidad ahí estaría buscando una ventana para partes blandas, en donde el hueso no lo vería blanco, lo vería un poco más tenue y vería mucho mejor los músculos. Acá tenemos colon, tenemos toda pared muscular, fíjense qué bien que se ven los fascículos de los músculos de la pared abdominal, ¿sí? Acá tenemos el psoas, el ilíaco, ¿sí? Pero no es la ventana para poder verlo. En realidad lo único que tenemos que hacer es mover el mouse, cambiar la amplitud de ventana y opacar un poquito el hueso y se ven mucho mejor las partes blandas y ahí aparece la otra ventana, ¿sí? Es la misma imagen, no hace falta repetirla, es la misma imagen que se modifica solamente con el mouse, ¿sí? Yo esto como son imágenes fijas no lo puedo hacer, pero si tuviera un estudio para mostrarle directo, lo puedo ir modificando cambiando la ventana, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que cuando se hace el estudio, digamos como que se toman todas las ventanas y después uno las va observando. Sí, uno las va a medida que modificando. va. Sería como dándole más luz o menos luz. Como ustedes en el celular sacan una foto y van modificando la luz, ¿no? Realzando algunos colores, opacando otros colores. El cambio de ventana en tomografía sería más o menos similar. Yo voy a ir realzando algunas estructuras y opacando otras, porque no todos tienen la misma densidad. Si yo quiero ver el hueso, voy a ir a un extremo de ventana para poder ver bien hueso, el trabeculado, fíjense lo bien que se ve. Cuando yo quiero ver en realidad el abdomen, cambio la ventana, todo eso son cambios de software, ¿sí? Y modifico en la misma imagen, modifico para poder ver colon, músculo, lo que fuera, ¿sí?
Esto pasa en tomografía, no lo podemos hacer en resonancia. En resonancia sí, tenemos que hacer la adquisición, digamos, tenemos que hacer la imagen en T1, en T2, en axial, en coronal. Ahí no la podemos modificar, ¿sí? Pero en tomografía sí podemos modificar la ventana y de acuerdo a eso ver diferentes estructuras, digamos, priorizar la visualización de una estructura sobre otra, ¿sí? Estas son muy lindas imágenes. Pero bueno, vamos, fíjense, si yo les muestro esa imagen, ¿no? No viene al caso, pero es una pelvis femenina y una pelvis masculina. Esta es una... femenina? ¿Por qué es una pelvis femenina? Por el tamaño, claro, el tamaño que tiene y la forma muy redonda de... La forma redondeada del agujero operador, del agujero ilíaco, de la posición y la distancia entre los fémures, ¿sí? Cambia mucho, se acerca mucho la cabeza femoral en la cabeza masculina que en la femenina, pero hay algo que es indiscutible. El ángulo que forma, o sea, el ángulo de la cresta superior del pubis es más bajo, o sea, es Sí. más obtuso en la mujer. Totalmente, sí. La forma del agujero obturador también, ¿sí? Cambia con respecto a la pelvis masculina, pero fíjense, hay que abrir un poco más la cabeza, mirar un poquito más allá, ¿y esto qué será? Esta es una tomografía en donde se hace una reconstrucción tridimensional, esperen que voy para allá, ahí lo cambio de posición. ¿Puede ser un dios? Exactamente, ¿sí? O sea, tenemos, por un lado, un montón de características anatómicas, sin lugar a dudas, pero tenemos otras cosas que también nos dan información, ¿sí? Que nos aportan información y que también restan calidad de imagen, porque ese DIU, si fuera metálico, nos dan un artefacto sobre las imágenes, ¿sí? Pero siempre hay que mirar todo, y en base a eso uno va sacando las conclusiones con las imágenes, ¿sí? Porque ustedes piensen que al paciente nosotros no lo vemos, ¿sí? Salvo que hagamos ecografía, ¿no? Bueno, entonces pasamos, dejamos la pelvis por un lado, vamos directamente a la rodilla, tenemos ambos fémures, se ensanchan a nivel de la epífisis distal, forman la tróclea femoral, tenemos dos cóndilos, un cóndilo que es interno, un cóndilo que es externo, y un espacio intercondilio entre ambos, ¿sí? Fíjense, característica de los cóndilos, no son los dos iguales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un cóndilo y el otro? El lateral es más alargado anteroposteriormente. Exactamente. Es más grande, más alargado anteroposterior. El medial va más hacia adentro, tiene más alargado hacia adentro y va más hacia abajo, con lo cual el borde inferior del cóndilo que más baja va a ser el cóndilo interno, ¿sí? Después tenemos acá el sector de esta fosa supratroclear, que es donde se va a alojar la rótula cuando la pierna está, o el miembro inferior está estirado, está totalmente, digamos, está no flexionado, ¿no? Y acá lo tenemos, ustedes saben que la rodilla va a ser la articulación más grande del cuerpo, ¿sí? Es la más grande y es la que más se lesiona por accidentes, por deportes, y de todas las lesiones, ustedes, ¿qué sospechan que es la más frecuente que encontramos? La de los La que más ligamentos conocen. cruzados. La de los ligamentos, la de meniscos, o sea, lo que más se lesionan en las rodillas son las partes blandas, ¿sí? ¿Nosotros podemos evaluar partes blandas con radiología? No. No. En realidad nosotros tenemos a veces signos indirectos que nos están marcando lesión. Por ejemplo, si hay una lesión meniscal, yo sé que el menisco está ubicado entre el cóndilo femoral y el platillo tibial, ¿no? Cuando hay una lesión del menisco, a veces hay una reducción del espacio articular, pero son todos signos indirectos, yo no veo el menisco lesionado. Entonces, la radiografía, si bien es rápida de hacer, nos aporta información sobre la lesión ósea que nosotros vamos a tener, ¿sí? De los ligamentos, de los meniscos, vamos a tener poca información. ¿Qué es lo que más se lesiona? ¿Sí? Entonces, tenemos una radiografía de frente. El gran problema de la radiología convencional, yo les había dicho, que es la superposición de estructuras, ¿sí? Acá lo que tenemos es, fíjense cómo se hace la placa, se pone el rayo
adelante del paciente, el paciente se lo acuesta, se pone la placa detrás y se hace la placa, ¿sí? Se angula ligeramente hacia craneal y aparece esta imagen, ¿sí? Tenemos la epífisis distal del fémur, tenemos la proximal de tibia y peroné, y superpuesto a la cabeza, a la epífisis distal del fémur, vamos a tener la rótula, ¿sí? En esta placa, en la radiografía de frente, es muy difícil poder evaluar la rótula, la integridad rotuliana y la posición, ¿sí? Podemos ver que tiene la forma triangular con la base superior, con el vértice inferior, pero no podemos ver mucho más acerca de la articulación de la rótula con el fémur, ¿sí? Pero sí podemos ver los dos cóndilos. Fíjense cómo el cóndilo interno va a descender un poco más que el cóndilo externo, ¿sí? El cóndilo externo es mucho más voluminoso. Y, digamos, si yo les muestro esta imagen, yo les digo, bueno, es una radiografía de rodilla de frente, o antero-posterior. ¿De qué rodilla es? Izquierda. De la izquierda. La rodilla izquierda. ¿Por qué es izquierda? Porque el cóndilo lateral es mucho más grande. El cóndilo lateral es más grande, el cóndilo interno es el que desciende, el peroné está hacia afuera, ¿sí? Y si yo les digo que esta es la derecha del paciente y esta es la izquierda, en posición anatómica, la única forma de que el peroné esté afuera, o sea, el peroné está del lado izquierdo, ¿sí? El peroné está del lado izquierdo en la rodilla izquierda, no está en la rodilla derecha. ¿Se entiende? Si fuera una rodilla derecha, el peroné estaría a la derecha del paciente, y acá está a la izquierda del paciente. ¿Se entiende? Veo caras de preguntas, pero cuéntenme, ¿qué piensan? ¿Está claro eso? Es importante que lo vean, ¿sí? En realidad siempre piensen, pónganse en el lugar del paciente, como si ustedes fueran los que están ahí en esa imagen, ¿sí? La única forma de que el peroné esté a la izquierda del paciente es que fuera una rodilla izquierda, ¿sí? Entonces tenemos el espacio el espacio articular entre el fémur y el platillo tibial, tenemos el platillo tibial interno y el externo, las espinas de la tibia y la articulación con el peroné, ¿sí? También tenemos la posibilidad de hacer una incidencia de perfil o una vista de perfil o lateral de la rodilla. Fíjense cómo ponemos al paciente. El paciente se lo acuesta de costado, siempre la rotación es externa, ¿sí? Se apoya la parte externa sobre la placa y el rayo directamente se dirige desde la parte medial a la parte lateral, ¿sí? Y lo que nos da esta imagen, en donde los dos cóndilos femorales están superpuestos uno a otro, ¿sí? Yo no puedo evaluar mucho de los cóndilos femorales en esta incidencia, sí la voy a ver mucho mejor en el frente. Podemos ver la tibia, ¿sí? También están los platillos tibiales superpuestos, pero lo que podemos ver muy bien es la ubicación de la rótula con respecto al fémur, ¿sí? Con respecto al fémur y a la inserción inferior del rotuliano. Si yo les digo, bueno, el ligamento cuadricipital que sostiene en posición a la rótula lo tenemos acá, y el ligamento rotuliano lo tenemos acá, y este es el punto de inserción en el tubérculo anterior de la tibia, ¿sí? Fíjense, acá podemos ver algo del espacio articular fémoro-patelar, ¿sí? ¿Se entiende? En base a la ubicación de la rótula con respecto a la inserción del ligamento rotuliano, podemos decir si es una patela alta, si es una patela baja, ¿sí? Pero esa información la vamos a tener solamente en el perfil. En el frente no lo podemos tener porque no tenemos el punto de referencia del ligamento rotuliano, ¿sí? Algo que quizá es darle mucha información ahora, pero vayamos hablando de estas cosas desde ahora porque nos va a servir mucho para tórax. Hay algo, yo no sé si habían visto con Nahuel, que cuando el haz de rayos X sale del tubo, tiene una dirección rectilínea, pero rectilínea y divergente, se abre como una especie de abanico, ¿sí? Y a medida que va abriéndose en abanico, el haz de rayos, ¿sí? Va a ir atravesando diferentes tejidos. Cuando yo tengo una estructura voluminosa, como puede ser una rodilla, y pongo la parte externa de la rodilla pegada al chasis de la película de la radiografía, todas aquellas estructuras que estén más pegadas a la placa son las que van a tener el tamaño real.
Y aquellas estructuras que se alejan de la placa, ¿sí? Por el efecto de divergencia de los rayos, va a tener un efecto de ampliación. ¿Se entiende? Yo tengo dos cóndilos, un cóndilo femoral interno y otro externo, ¿sí? Si bien uno es más grande que otro, son relativamente parecidos. Pero en la placa, fíjense, veo un cóndilo medio chiquitito y un cóndilo mucho más grande, superpuestos los dos, ¿sí? Esto no es porque es un cóndilo más grande que el otro, o sea, relativamente es un poquito más grande, pero en sí son bastante parecidos, sino que es por el efecto de ampliación de los rayos que tienen con respecto a la placa. Entonces, todo aquel cóndilo que va a estar alejado de la placa es el cóndilo que va a estar magnificado, ¿sí? Y el cóndilo que está pegado a la placa es el cóndilo que va a estar de tamaño real, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cóndilo más chico y un cóndilo más grande, ¿cuál va a ser el interno y cuál va a ser el externo? Esto para que lo pensemos, no es una pregunta de examen, pues, es complejo, ¿no? Para El pensarlo ahora, interno es el pero que va más profundo. O sea, ¿qué significa más profundo? va más hacia distal, por decir una manera. Pero si hay uno que está ampliado, ¿cuál va a estar magnificado con respecto al otro? El lateral va a estar magnificado. Interno. El lateral no, porque el lateral, fíjense, si yo hago sea la rodilla derecha o sea la rodilla izquierda, siempre voy a apoyar el lateral en la placa. O sea, el lateral es el que va a tener el tamaño normal. El que va a estar amplificado va a ser el cóndilo interno. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo dos cóndilos, el cóndilo más grande va a ser el interno. ¿Sí? Entonces, porque sí. perdón. Entonces ahí podemos asegurar, no sé si asegurar, pero es una rodilla derecha, teniendo en cuenta que el cóndilo medial... No podemos saber qué rodilla es. Bien. ¿Sí? No podemos saber qué rodilla es. Pero sí, por ejemplo, si yo tengo una fractura acá, yo digo, ese es cóndilo interno. ¿Sí? Acuérdense, nosotros, el que tiene el problema del perfil, que nunca viene el perfil solo, el perfil viene acompañando el frente. ¿Sí? Yo, si es derecha o izquierda, lo voy a ver en la radiografía de frente. En el perfil no voy a poder ver lateralidad. ¿Sí? Pero tengo que ver estas cosas y acordándome cómo se hace la placa de rodilla de perfil, sabiendo que siempre el cóndilo externo es el que se apoya, el que va a estar magnificado es el que no está apoyado, o sea, el cóndilo interno. Es una sutileza, en realidad es una huevada, pero es para que empecemos a pensar cómo se ven las imágenes. Y esto es muy importante cuando veamos tórax con respecto al tamaño cardíaco, ¿sí? Entonces, empecemos a ver estos detalles. Nadie le va a preguntar, la verdad que, pero sí hay mucha información que si nosotros tenemos esos datos de cómo se van a ver, podemos sacarle más provecho a la placa. ¿Sí? Entonces, de los dos cóndilos que son relativamente del mismo tamaño, el más magnificado va a ser el interno. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sé el cóndilo interno, yo puedo ver más o menos el platillo cuál va a ser. ¿Sí? Como para dato extra. Vamos a la otra. Entonces tenemos en la radiografía de rodilla, podemos ver el frente, podemos ver el perfil, y tenemos otras incidencias que también nos ayudan a ver, que es, por ejemplo, que esta se llama proyección del túnel, que en realidad lo que nos estamos viendo muy bien es el espacio intercondilio, y lo que estamos viendo de los cóndilos es la porción posterior de los cóndilos. ¿Sí? Son todas digamos, proyecciones extras que nosotros hacemos como para poder evitar la superposición de estructuras. ¿Sí? Entonces, esta es otra imagen que podemos hacer y nos va a dar mucha información a partir digamos, del espacio intercondilio. ¿Sí? Y la última, que yo creo que es una de las más valiosas junto con el frente del perfil, es el axial de rótula, porque es la única manera que nosotros podemos evaluar la articulación femoropatelar. ¿Sí? Fíjense, al paciente lo ponemos acostado, con la pierna flexionada, todos son los que tiene el equipo de rayos, ponemos la placa acá y el haz de rayos viene tangencial a la articulación femoropatelar. ¿Sí? Entonces la imagen que tenemos es esta. Acuérdense, nosotros cuando evaluamos la rótula, tiene dos caras articulares, la carilla articular es la interna, y de la carilla interna solamente los 3/4 superiores son los que se articulan. ¿Sí?
estos dos sectores, de este sector articular, tenemos dos sectores separados por una cresta medial, ¿sí? Y el sector interno de la patela, el sector interno de la rótula, va a ser el más recto, ¿sí? Que tiene una dirección más recta, que es más excavado, va a ser el externo, ¿sí? Y ahí lo que podemos ver es el espacio articular que va a estar ocupado por ¿qué este espacio? Acá tenemos meniscos en esta articulación. No, No, ¿Qué profe. tenemos? No va a haber cartílago hialino. Cartílago hialino del lado de la rótula Bueno, y del sinovial. lado de los fémures. ¿Eh? El líquido sinovial. Va a haber líquido sinovial y va a haber cartílago hialino del lado de la rótula y del lado del fémur, ¿sí? O sea, este espacio va a estar ocupado por dos capas de cartílago, uno de cada hueso, y el líquido interpuesto. No vamos a tener otra cosa, ¿sí? El otro Y acá día lo que vimos, disculpe, Sí. perdón, Sí, sí. no, que en el preparado de rodilla vimos algo que no recuerdo el nombre, pero no es ni un ligamento, ni cartílago, y no me acuerdo el nombre, no sé si era una membrana, ¿Qué, la puede ser que sinovial? unía la rótula. No, No era la no me membrana, acuerdo. la membrana de Hoffel, ¿no era? Sí, eso y Puede la La cápsula grasa de también, ¿no? Hoffman no era. Sí, la grasa de La Hoffman. grasa, la grasa. Ah, pero no está a nivel de la articulación, está por debajo de la rótula. ¿No? Es uno que se llamaba pliegue sinovial infrarrotuliano. Lo estoy viendo acá en el net. Está bien. No, pero estamos hablando ahí, es un repliegue de la cápsula articular ahí, que de acuerdo a la ubicación va a tener diferentes nombres, ¿sí? Pero yo le hablo, si la cápsula iría por fuera, a nivel del espacio de la articulación, más que cartílago líquido no vamos a encontrar, ¿sí? Por lo tanto, una reducción del espacio, uno pensaría en una reducción del cartílago articular, ¿sí? Como un proceso degenerativo, ¿tá? Pero bueno, vamos a verlo cómo se ve en la realidad, cómo se ve en imágenes mucho más lindas. Bueno, con respecto a la pierna, tenemos tibia peroné, mucho más voluminosa la tibia, la epífisis proximal de la tibia forman los platillos tibiales y los cóndilos tibiales, tenemos las espinas, ¿sí? Y por debajo vamos a ver que el peroné va mucho más por debajo, formando parte de la articulación del tobillo, cosa que no sucede con la articulación de la rodilla, ¿sí? Formando parte formando el maléolo externo. Y esto les traigo para que ahora entendamos un poquito más de la resonancia magnética. Fíjense, acá tenemos la articulación de la rodilla, como tenemos ligamentos cruzados en el espacio intercondilio. Tenemos por un lado el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Que tiene una ubicación anterior en la inserción tibial, ¿sí? Pero va a ir al cóndilo externo. Y tenemos el ligamento cruzado posterior que tiene una orientación una posterior en la inserción tibial, pero va a ir a la parte interna del cóndilo interno, ¿sí? Son prácticamente cruzados, ¿sí? Mucho, en realidad, según la posición, vamos a diferenciarlo según la posición y según la intensidad de señal que nosotros encontremos en resonancia, ¿sí? Acá lo que tenemos es un diagrama de los cartílagos de los meniscos, del fibrocartílago, en donde vamos a encontrar la forma mucho más cerrada del menisco externo y un poco más abierta del menisco interno, que coincide con el aumento de volumen del cóndilo, ¿sí? Entonces, si les pregunto para qué sirven los meniscos. Profe, disculpe, una consulta. ¿Qué era OESI? Son todas reglas mnemotécnicas. OE es el menisco en forma de cerrada de O es el externo, y el menisco en forma de C es el interno. OE sí, y después EPI, que es el ligamento cruzado anterior, viene del cóndilo externo, y el ligamento cruzado posterior se inserta en el cóndilo interno femoral, ¿sí? En realidad, esto se refiere a la inserción proximal, y el nombre de anterior y posterior se refiere a la inserción distal, a la inserción tibial de los ligamentos, ¿sí? Hay millones de reglas, cada uno tiene la suya, pero está bueno como para poder ubicarse a la hora de
de ver alguna estructura y decir, bueno, de acuerdo a dónde está inserta, podemos decir si es una u otra. Lo que tiene de bueno las imágenes solamente es la posición y la inserción, sino también el aspecto que tiene el ligamento, lo que nos va a dar mucha información de qué es. Y ahora les voy a mostrar. Acá tenemos dos imágenes también de radiografía, son dos rodillas, ¿sí? ¿Qué rodilla será esta? La derecha. Es la rodilla derecha, ¿sí? Lo que cambia con respecto a la otra, no son placas muy lindas, pero fíjense que el paciente tiene una menor densidad de calcio en el hueso, tiene una osteopenia bastante marcada, pero vemos lo mismo, tenemos los cóndilos femorales, tenemos un adelgazamiento de las espinas tibiales, ¿sí? El espacio articular, acá nosotros vamos a saber que está ocupado por cartílago, por líquido articular, y por el menisco, ¿sí? Que vamos a encontrar sobre los gatillos tibiales. Yo les preguntaba, ¿qué función cumplen los meniscos? Aumentan la superficie articular. Y son unos elementos de coaptación. Compresión. De coaptación. Coaptación. Amortiguan, digamos, los movimientos de la rodilla, por ejemplo, cuando hay un salto o demás, amortiguan los meniscos y el golpe, sí, disminuyendo la fricción entre los huesos. Bien, perfecto. Fíjense, acá se ve muy bien cómo el cóndilo femoral tiene una forma más convexa y el platillo es más bien plano, más bien un plato, ¿sí? Entonces, en la coaptación de una superficie articular, nosotros necesitamos algo que adapte las dos superficies articulares y ahí aparecen los meniscos. Por eso ahora vamos a ver en los planos de corte, cuando hagamos la resonancia magnética, vamos a ver la forma que tienen y cómo coaptan ambas superficies articulares. Acá fíjense, ¿esto qué imagen les parece que es? ¿Resonancia? Una resonancia magnética de rodilla. ¿De qué rodilla es? Ahí los agarré. Parece la derecha también. ¿Por qué es una rodilla derecha? Porque La primera foto de la izquierda tiene el peroné. La primera foto tengo el peroné y el peroné está a la derecha. Siempre esta va a ser la derecha del paciente. Sea la imagen que estemos viendo, siempre va a ser la derecha. Entonces busco alguna estructura que nos marque lateralidad y ahí vemos qué rodilla es. Perfecto, entonces tenemos una rodilla derecha, una resonancia magnética, secuencia. ¿Qué les parece? ¿Puede ser T2? ¿Por qué es un T2? Porque el líquido. Porque el líquido sinovial. Va, no sé. ¿Cómo es el líquido sinovial? Hipointenso. Es hipo, no es hiper. Yo lo voy a ver blanco en el T2. Este líquido que yo veo dentro de la articulación va a ser blanco en el T2. Yo acá no lo veo blanco. Si bien es un hipointenso relativo, no es negro, pero no es blanco, no brilla el líquido. Nosotros en secuencia T2 el líquido va a brillar, ¿sí? Acá no brilla, entonces es una secuencia T1. ¿Sí? ¿Y en qué corte será? Coronal. En un corte coronal. ¿Sí? Perfecto. Es un coronal de rodilla de resonancia magnética, fíjense la cortical del hueso. Veamos el hueso que veamos, está todo alineado negro, ¿sí? Ese delineado lo da la cortal hipointensa, ¿sí? En corte coronal de rodilla derecha, una secuencia T1. Acuérdense, la secuencia T1 nos permite evaluar muy bien la anatomía, la integridad de las estructuras anatómicas. En la secuencia T2, como brilla el agua, ¿sí? Nos permite identificar la patología. Habitualmente la patología, digamos, sea inflamatoria, sea tumoral o sea traumática, va a cursar con un aumento de la cantidad de líquido. Por eso, donde está la patología va a brillar, ¿sí? Por eso es importante hacer todas las secuencias. No hay que hacer solamente una, se hace secuencia T1, secuencia T2 y en diferentes planos, ¿sí? Porque lo que se ve en un plano a veces no se plana. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué estructuras podemos identificar acá? Por ejemplo, tenemos, esto sería un corte coronal, ¿sería anterior o posterior?
porque tenemos varios cortes sucesivos, ¿no? En cortes coronales, que va de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. ¿Qué estructuras me permiten saber si este corte es anterior o es un corte posterior? Los cóndilos. Es más posterior Posterior porque por el peroné. Sí, exactamente. Tenemos los cóndilos que nos marcan la ubicación posterior y la articulación con el peroné, ¿sí? Son todas estructuras que nosotros vamos a encontrar en la parte posterior de la articulación, ¿sí? Entonces tenemos cóndilo externo, cóndilo interno, platillo tibial externo, platillo tibial interno, y en el medio vamos a encontrar los meniscos, ¿sí? Acá tenemos menisco, sería en orden sucesivo de atrás para adelante, este, sigue con este y sigue con este, ¿sí? Fíjense lo que habíamos hablado antes de la coaptación de las superficies articulares. Como ustedes leen en el libro de texto que el menisco tiene forma de cuña, con una base más plana, que se adapta al platillo tibial, y una base, un borde superior más cóncavo, ¿sí? Que al corte da esta imagen triangular, ¿sí? Ahí vemos cómo coaptan una superficie articular con otra gracias al menisco, ¿sí? Acá tenemos, este es el menisco externo, este es el menisco interno, ¿tá? Vamos un poquito más hacia adelante, seguimos viendo los meniscos, y tenemos ya las espinas tibiales acá. Acá ya tenemos, sería el cuerno anterior del menisco externo, ¿sí? ¿Se entiende? Son Sí, lindas profe. imágenes. La verdad que estas imágenes de resonancia son bonitas. Y acá tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué estudio? ¿Qué región? Podemos saber si es derecha o izquierda. ¿Qué secuencia? Es una resonancia corte sagital de la zona de la rodilla. Sí, perfecto. ¿Secuencia? ¿Qué será? según no, ¿Por qué? porque el líquido se ve hipodenso. No, siempre me olvido de eso. Fíjense, Hipointenso. hablamos de intensidad en resonancia, pero el líquido, ¿ustedes dicen que esto es líquido? Es en T1 porque el líquido se ve hipodenso. No se ve. ¿Pero dónde está el líquido? Entre los dos huesos. En realidad entre los dos huesos ahí tenemos poco, que tengo más cartílago y tengo los meniscos, estos son meniscos. Los meniscos y los ligamentos en cualquier secuencia de resonancia magnética los voy a ver hipointensos, siempre los veo negros, así como la cortical del hueso, ¿sí? Ligamentos, cortical de hueso siempre se va a ver negro, sea la secuencia que sea, ¿sí? Por lo tanto yo voy a buscar líquido. Esta rodilla no es una rodilla que tenga energía, por lo tanto tiene muy poquito líquido. Fíjense, acá tenemos, esta es la bursa suprarrotuliana, ¿sí? Con muy poquito líquido. Acá tenemos muy poquito de líquido atrás, y el líquido yo lo veo blanco, ¿o no? ¿Sí? Es una secuencia T2 esta. Por eso, no se largue el relleno. Lo que se ve en gris sería cartílago o algo así. Este es el cartílago articular. Eso es cartílago y estos son meniscos, ¿sí? Fíjense, ahí es líquido articular, que es muy escaso, en realidad es un líquido normal, aumenta cuando hay patología. ¿Sí? Este es un líquido totalmente normal. Fíjense en todo el espacio articular, en el espacio articular y en las bursas que ustedes me nombraban recién. ¿Sí? Y acuérdense, el cartílago se ve gris, siempre se va a ver gris, y los ligamentos y los meniscos, por composición fibrocartilaginosa, siempre se va a ver hipointenso, siempre se va a ver negro. ¿Sí? Sí, escucho, ¿qué me preguntaban? Entonces, en la bolsa, o sea, en una resonancia de rodilla que no sea patológica, nos vamos a fijar para diferenciar en la bolsa suprarrotuliana. En donde haya más líquido. Eso va a variar de una rodilla a otra. Pero sepan que cuando la rodilla es normal, la articulación está bien, por lo general no tiene mucha cantidad de líquido. Tiene líquido, poquitas, vamos a encontrarlo, tenemos que buscarlo, ¿sí? Cuando es una rodilla inflamada, con proceso inflamatorio, con desgarro, vamos a tener mucho más líquido, ¿sí? Pero es muy poquito. Fíjense
parte de lo que es, digamos, de la cápsula articular, busquen dónde tienen recesos y ahí es donde vamos a buscar el líquido. ¿Sí? Hay una secuencia que se hace con supresión grasa, ¿sí? En donde acá la grasa está bien blanca. Por lo general, cuando se estudia articulaciones, se suprime la grasa y se oscurece también la grasa. Entonces, lo único que brilla es el líquido. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor. Pero busquen líquido que en algún lado van a encontrar. ¿Sí? Digamos, si no, no se pone la imagen en la evaluación. Pues a veces hay algunos cortes que no encontramos líquido, no le vamos a consultar, no le vamos a preguntar secuencia en esos cortes. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Entonces, sí, y digamos, acuérdense, yo puedo ver en este corte si es una rodilla derecha o una rodilla izquierda. No. ¿Puede ser por la protuberancia de la tibia? En realidad, yo por la forma del platillo tibial puedo saber si es el interno o el externo, pero no tengo mucha referencia para saber si es la derecha o la izquierda, porque el corte, la imagen va a ser muy parecida. ¿Sí? Por lo tanto, yo en el corte sagital no voy a tener referencia de lateralidad. No sé si es una rodilla derecha o una rodilla izquierda, pero como es la misma, digamos, son una sucesión de secuencias del mismo estudio, del mismo paciente, cuando vemos una rodilla derecha en el corte coronal va a ser la rodilla derecha en el sagital. ¿Sí? Pero si tenemos una sola imagen, en el corte sagital yo no puedo tener referencia de lateralidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Tanto para registrar los líquidos como para, digamos, registrar la morfología y ver los cortes, ¿nunca podemos tomar como referencia los músculos en la resonancia? No, porque varía mucho según el resonador, según cómo se programa el estudio. Vos decís la intensidad del músculo, si es una secuencia u otra. Claro, los músculos tienen mucho líquido. No, pero en realidad, digamos, va a variar mucho de cómo se haga el estudio y del resonador que se usa. Nosotros para diferenciarlos tomamos cosas que sean indiscutibles, ¿sí? Y ahí vamos a buscar el líquido. El líquido brilla en el T2 y, digamos, prácticamente queda hipointenso en el T1. Después vamos a ir viendo, en realidad, estrictamente cuando nosotros hacemos diagnóstico, sabemos qué secuencia es. ¿Sí? Porque nos dice, bueno, ahora vamos a ver la secuencia T1 y la vemos toda la secuencia T1. Vemos la secuencia T2, vemos toda la secuencia T2, y en base al tipo de secuencia podemos ver si hay patología o no hay patología. Nosotros, para poder diferenciarlos acá y para empezar a introducir esta idea de diferentes secuencias, solamente vamos a tomar el líquido como referencia. Hay otras cosas que nosotros podemos, si brilla más la grasa, si brilla menos, pero son cosas muy sutiles, ¿sí? En la estructura del músculo, en cómo se ve el músculo, hay un montón de cosas que podemos usar, pero lo que marca una gran diferencia es en cómo se ve el líquido en la secuencia T1 y secuencia T2. Y no vamos a meter otras secuencias, pero hay otras más para poder ver. ¿Sí? Pero empecemos con esto, que ya es bastante. ¿Sí? Con poder diferenciarlo nos basta. ¿Sí? Y no es para saber la secuencia, sino para ver si brilla. Por ejemplo, si tengo una lesión que brilla en el T1, yo voy a pensar que tiene grasa, que tiene proteínas, que tiene sangre, que tiene proteínas. Si tengo una lesión que brilla en el T2, yo voy a pensar que tiene agua. ¿Sí? Digamos, nos sirve como para poder diferenciar patología cuando la vemos. ¿Sí? Y qué composición tiene esa patología. Para nosotros que estamos viendo anatomía, quedémonos con esto. ¿Sí? Y la intensidad del músculo es bastante relativa. ¿Sí? Al ojo, que no está bien entrenado, es más difícil de ver. ¿Sí? Así que no se enrosque con eso. Yo creo que quédense en el líquido, fíjense dónde van a encontrar líquido. En la columna voy a tener en el canal raquídeo, líquido cefalorraquídeo rodeando la médula. En las articulaciones voy a tener líquido intraarticular. ¿Sí? Y cuando veamos abdomen, tenemos líquidos en diferentes lugares. ¿Sí? En la vesícula, en el tubo digestivo. ¿Sí? Pero no nos enrosquemos más que eso porque presta más a confusión. ¿Sí? Pero bueno, con un ojo entrenado uno puede diferenciar secuencias en base a otras cosas. ¿Sí? Bien, y fíjense, bueno, sí.
¿Me puede repetir? Usted dijo el cartílago siempre es gris, los ligamentos siempre negros, ¿verdad? La Los secuencia que ligamentos y sea. los meniscos, sí. Ah, bien. Fíjense, acá ¿qué será eso que está ahí? Un menisco. Un menisco, totalmente. ¿Sí? Acá tenemos el menisco, tenemos el cuerno anterior, el cuerno posterior. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, acá tengo un cordón hipointenso bastante grueso, ¿sí? En forma de J que va de el fémur hacia la tibia, con ubicación posterior en la tibia. El cruzado posterior. Totalmente. ¿Sí? El cruzado posterior, digamos, es de lo más sencillo de identificar porque es bien grueso, no nos confundimos. El cruzado anterior es un poquito más sutil, fíjense, la intensidad de señal es un poquito más heterogénea, ¿sí? Las fibras están más separadas, y por eso no se ve tan claro como, fíjense, lo que es el cruzado posterior en su inserción y lo que es el cruzado anterior. ¿Sí? Pero acá tenemos, fíjense, viene del fémur a una inserción anterior en la tibia. ¿Sí? Este va a ser el cruzado anterior. Acá es muy cortito, hacemos varios cortecitos en la fosa intercondilia, que es donde vamos a encontrar los cruzados. ¿Sí? Voy un poquito más hacia uno de los costados. Yo ahí tengo referencia el peroné, así que yo sé que este va a ser el menisco externo. ¿Sí? Acá tengo la cabeza del peroné. Y acá lo que vemos muy bien es la rótula, y fíjense la intensidad de señal del ligamento cuadricipital y del ligamento rotuliano y la inserción en el tubérculo anterior de la tibia. ¿Sí? Se ve bárbaro. En resonancia magnética la verdad que se ve muy bien. Acá tengo un poquito más de líquido, ¿sí? que es una secuencia T2, acá un poquito de líquido, que también está dentro de la articulación. ¿Sí? Y el cartílago, fíjense, esto que está recubriendo esta línea grisácea que recubre el hueso es parte del cartílago articular. ¿Sí? Fíjense, es muy sutil. ¿Sí? Si nosotros ampliamos un poco más la imagen, se puede ver un poco más claro. Pero ese es el cartílago articular. ¿Sí? Y todo lo que está acá, esta es la que decían recién, la grasa de Hoffa. ¿Sí? Es toda grasa que está rodeando la articulación, tanto en el sector más interno como en la superficie del tejido celular subcutáneo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, re. ¿Sí? Es linda, se ve muy lindo. ¿Y esto qué es? A ver qué les parece. No nos fuimos de la región, seguimos en la rodilla. Pero ¿qué rodilla les parece que es? Sigue siendo una resonancia magnética, fíjense lo que es la cortical del hueso, corte. Sagital. Sagital. Secuencia T1 o secuencia T2. No es. Ah. T2 es. ¿Por qué? No es T2. ¿No es la de la grasa? ¿Cómo? ¿No es la secuencia esa casi que brille la grasa? No, en realidad la secuencia, la grasa brilla en T1 y en T2. ¿Sí? La grasa es blanca en T1 y en T2, salvo que nosotros la suprimamos. ¿Sí? Nosotros suprimimos la grasa en la secuencia T2 para ver que lo único que brilla es el agua. ¿Sí? Pero fíjense, este es el líquido articular que habíamos visto en la misma rodilla que antes. Acá brillaba, esta es una secuencia T2, y acá no brilla. ¿Sí? Esta es una secuencia T1. Hay poco líquido. ¿Sí? Pero hay el mínimo cantidad de líquido que hay, la tenemos que ir a buscar para poder diferenciarla. Y fíjense que tanto T1 como T2, meniscos se ven hipointensos, el ligamento cruzado posterior se ve hipointenso. Acá fíjense lo heterogéneo que se ve el ligamento cruzado anterior, eso es normal, ¿sí? Suele verse así. Una rotura del ligamento cruzado anterior, en la secuencia T2 vamos a ver hiperintensidades adentro, como edema del ligamento, ¿sí? ¿Pero se entiende esto? Vayan a ver muy poquito líquido, vamos a mostrarle si le hacemos esa pregunta de examen, va a estar muy claro. Pero acuérdense, fíjense, por más poquito que sea, vayan a buscar el líquido. No se fijen en la grasa ni se fijen en el músculo, ¿sí? Para poder diferenciarlo. Acá tenemos parte del platillo tibial, como el platillo tibial interno lo describen como una forma de copa, ¿sí? Y el platillo tibial externo, acá tenemos el peroné, se describe como si fuera una punta del palo de golf. ¿Sí?
como para tener datos que nos permiten diferenciar anatómicamente una estructura de otra. ¿Sí? Y lo que vemos muy bien, acá está la rótula y el ligamento rotuliano bien hipointenso. ¿Sí? Siempre lo vamos a ver así en cualquier secuencia. ¿Y esto que está acá qué es? ¿Qué les parece? Tomografía. Tomografía. ¿Por qué tomografía? No, es una resonancia porque la cortical es negra y es un corte axial de la rodilla. Exactamente. ¿Se acuerdan cómo se veía la tomografía? Yo les mostré la pelvis. Lo blanco del hueso le salta a la cara. ¿Sí? Acá hay blanco que salta, pero no es hueso. Si yo voy a buscar el hueso, fíjense, este es la tibia, ¿sí? Son parte de los platillos tibiales, el reborde del hueso es hipointenso. Esto es resonancia magnética. Fíjense, la rótula está toda delineada de negro, los cóndilos femorales están todos delineados de negro. Lo que yo veo blanco acá, fíjense que acá suprimí la grasa, o sea, lo que hice fue bajar la intensidad de la grasa. Es una secuencia T2 con supresión grasa, y lo que brilla, lo único que brilla es el líquido articular. ¿Sí? Tengo líquido articular acá, líquido en la fémora patelar, ¿sí? Nos muestra muy bien todos los ligamentos, esos son los retináculos, ¿sí? Los ligamentos laterales, que van de la rótula al fémur, ¿sí? Fíjense, acá vemos estructuras vasculares, sí. Te escucho. ¿Y eso que se ve como un cilindro atrás es la arteria o qué sería Tenemos eso? arteria y vena. ¿Cómo se llaman así? Popliteas. Popliteas. Totalmente. Y estas que son superficiales son las venas superficiales. ¿Sí? Son todas estructuras vasculares. Acuérdense que los vasos también son hipointensos en todas las secuencias de resonancia magnética porque la sangre está circulando adentro. Entonces, eritrocito que estimulamos con pulsos de radiofrecuencia, cuando vamos a captar la señal que emiten, ya se movió porque circuló. Entonces, siempre que tengamos vasos con sangre circulando adentro, los vamos a ver hipointensos. ¿Sí? O sea, vemos muchas cosas hipointensas en todas las secuencias. Lo que cambia de los vasos es que si yo pongo contraste, ahí el vaso lo voy a ver contrastado, lo voy a ver hiperintenso. ¿Sí? Pero todo lo demás, tendones, ligamentos, meniscos, los voy a ver hipointensos. Todo lo que tenga tejido fibroso, voy a ver hipointensos en todas las secuencias. El calcio de la cortical la voy a ver hipointensa en todas las secuencias. Los vasos sanguíneos los voy a ver hipointensos, salvo que le ponga contraste endovenoso. ¿Sí? Y fíjense, esta es una secuencia que se hace para poder buscar, yo no puedo hablar mucho de la anatomía, porque no puedo integridad de las estructuras anatómicas, pero sí me salta a la vista dónde está la patología, porque es donde hay líquido, donde hay acumulación de líquido. Esta es una rodilla normal, ¿no? Pero si hubiera líquido patológico, saltaría más a la vista. ¿Sí? Fíjense la forma que tiene la rótula, esperen que no me tengo acá. O tenemos una parte más plana y una parte más cóncava. ¿Sí? ¿Esto qué será, interno o externo? ¿La patela? Sí. ¿Este borde articular es interno o externo? Es interno. Es interno, es la parte plana, ¿sí? Y esta es la parte externa. ¿Sí? O sea, cómo a partir de contorno y forma anatómica podemos identificar estructuras sin tener que ver todo el estudio. Si yo veo todo el estudio, también lo puedo sacar. Voy hacia arriba, hacia abajo, ubico el peroné, pero con una sola imagen ya lo puedo ver. ¿Sí? Y fíjense, esta es una imagen hermosa, en donde tenemos, este es el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Fíjense que en comparación con el posterior es un poco más heterogéneo, un poco más blanquito, ¿sí? Esta es el preparado anatómico, en donde vemos el cruzado anterior que se va a insertar en el cóndilo externo y se ubica, tiene una implantación anterior en la tibia, ¿sí? Cuando se rompe, esta es una secuencia T1, ¿sí? Esta también es una secuencia T1, fíjense que el líquido se ve hipointenso, ¿sí? Cuando se rompe, aparece una pérdida de integridad de ese menisco, ¿sí? Y fíjense, se ve, esto es todo cartílago articular,
se ve grisáceo rodeando la superficie articular, y esto es el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano. ¿Sí? Miren qué lindo que se ve acá, esta es una imagen hermosa de resonancia. ¿Sí? Pero también es un corte sagital, bien medio, porque estamos en la fosa intercondilia, y tenemos el líquido hipointenso, así que es una secuencia T1. ¿Sí? Profe, Sí. ¿tiene una secuencia T2, pero con el ligamento roto? Porque en la foto de arriba está... Sí, no lo busqué. Ah, No lo busqué ese. pero cuando se Estoy rompe pensando, hay como más líquido, ¿no? se ve blanco. Sería en una secuencia T2, pasa que tengo mucho blanco también, ¿no? Pero en el sector que está roto se ve más líquido, porque piensen que cuando se rompe algo tenemos un pequeño hematoma, tenemos edema, tenemos una acumulación de líquido más allá de lo normal. ¿Sí? Ah. Entonces, por eso la secuencia T2 nos marca la patología. Si yo tuviera, por ejemplo, un traumatismo acá en la rodilla, ¿sí? A nivel del fémur, ¿sí? Vamos a tener edema óseo. El edema óseo en la secuencia T2 con su presión grasa lo voy a ver muy bien. Lo que brilla, va a brillar el hueso a nivel del lugar del traumatismo. Por eso nosotros no sabemos cuál fue el mecanismo del trauma, pero podemos ver dónde golpeó por el en donde tenemos edema óseo. ¿Sí? Porque tenemos acumulado líquido en el lugar del impacto. ¿Sí? La verdad que es impresionante. Eso se las debo. La próxima se las voy a mostrar. Pero fíjense que sería, en realidad les traje la secuencia T1 porque se ve la pérdida de la estructura normal. ¿Sí? En la secuencia T2 uno reafirma que hay patología. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el ligamento cruzado posterior hermoso, esta región, y acá tenemos una pérdida de la integridad de ese ligamento. ¿Sí? Por la forma, yo ahí, digamos, cuando nosotros lo vemos no vamos a ver dónde se inserta, digamos, la forma y la ubicación ya nos dice qué ligamento es. ¿Sí? El que se rompe más frecuentemente es el ligamento anterior. El ligamento posterior es mucho más cojonudo, mucho más grueso como para poder romperlo. Igual se rompe, ¿no? A mí me cuesta Pero el que distinguir, más o sea, cuando lo dice, se ve, digamos, el ligamento sí. cruzado, etcétera. Pero me cuesta distinguir las estructuras anatómicas, por ejemplo, el ligamento cruzado, ahora no, pero los cartílagos, por ejemplo, de donde hay líquido. No puedo distinguir bien dónde hay líquido. Y, por ejemplo, ¿no? En una secuencia T1, en donde el cartílago se ve parecido al líquido, no lo voy a buscar. ¿Sí? Claro. Yo voy a buscar una secuencia. Bueno, acá tengo, ahí se puede diferenciar un poquito mejor, ¿sí? Pero lo voy a buscar en la secuencia T2. ¿Sí? Fíjate muy bien acá. Esto es cartílago, sí, y esto es líquido articular. ¿Sí? Pensá que cuando nosotros estudiamos un paciente no tenemos una sola imagen. ¿Sí? Tenemos 3, 4, 5, 10 secuencias en diferentes cortes, en T1, en T2, unos con supresión grasa, otros algunos se llama densidad protónica, diferentes tipos de secuencias para poder ver diferentes cosas del mismo paciente. Por eso son estudios de resonancia, son estudios largos. En tomografía hacemos un barrido, cortes finos, y el paciente se fue en 5 minutos. ¿Sí? En resonancia tenemos que hacer una secuencia en un corte, cortamos, otra secuencia en otro corte, cortamos, y así vamos haciendo. Cuanto más secuencias, más largos es el estudio. ¿Sí? Cuanto menos secuencias, más corto vamos a hacerlo. Entonces, nunca vamos a ver una imagen solamente de una región para poder identificar patología. ¿Sí? Nosotros acá, digamos, estaría bueno ver todo un estudio. ¿Sí? El problema que yo tengo para mostrarles estudios, pero no tengo para ocultar el nombre del paciente, así que por una cuestión de confidencialidad no estaría bueno mostrárselo. Pero, digamos, tenemos un montón de secuencias, una tras de la otra, que podemos ir viendo para ir viendo diferentes estructuras. Entonces yo en una llegó, me parece que el cartílago articular está adelgazado o está lesionado. Voy a ver la otra, confirmo o digo no está bien. ¿Sí? Porque en cada una de las secuencias nos muestran cosas diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Estaría bueno, ya no existen más los CDs, no tengo, es más, tengo muchos exámenes guardados en CD, pero no tengo reproductor de CD para la computadora para mostrárselos. Y bajar todas las imágenes es un poco más complejo, pero bueno,
les voy a mostrar la próxima, por más que hayamos pasado el parcial, les voy a mostrar imagencitas para que les quede más claro, ¿sí? Pero siempre piensen que no tenemos una sola imagen, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Esta es linda. Es una resonancia. Tenemos una resonancia magnética. ¿De dónde? De la rodilla también. Un corte ¿De qué coronal. rodilla? La rodilla izquierda. De rodilla izquierda, perfecto. Ya están viendo un poco más. En corte, Coronal. Coronal. un corte coronal, secuencia. Ajá. ¿T2? Esta es fácil. Esta es fácil. Es un T2. Fíjense. Menisco hipointenso, cartílago, ahí grisecito, líquido hiperintenso. Se suprimió la grasa. Acá tenemos un T2 con supresión grasa. No importa, que eso no hace falta que lo sepan, pero por eso brilla, uno puede ver más brillar el líquido, ¿sí? Y fíjense, tenemos dos cortes coronales, ¿cuál es más anterior que otro? El de la derecha es más posterior y el de la izquierda es más anterior. El de la derecha es más posterior y el de la izquierda más anterior. Tenemos los cóndilos, los mismos que habíamos visto antes, los cóndilos y el peroné, ¿sí? Meniscos en el medio, o sea, sería parte del cuerno posterior de ambos meniscos, menisco interno, menisco externo. Seguimos viendo, estos son los cuernos laterales de ambos meniscos, ¿sí? Y seguimos viendo hacia adelante, seguimos viendo el resto de las estructuras. Fíjense, esta es parte del ligamento colateral, ¿sí? Tenemos un colateral interno, un colateral externo, el externo se ve un poquito mejor acá, ¿sí? Son sutiles, pero podemos ver ligamentos, podemos ver lo que quieran en resonancia magnética. Todo lo que es tejido blando podemos identificarlo, ¿sí? ¿Y esto que está acá? ¿Qué les parece? Sí. 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 Les pregunto qué rodilla es. Esa es la izquierda, ¿Por qué es la izquierda? por la patela. ¿Qué referencia tienen? Es la izquierda, ¿eh? Es la izquierda. Que la. Ay, no me acuerdo cómo dijo recién, pero que la parte externa, o sea, la carilla externa es más recta que la interna. No, la interna es más recta y más cóncava la externa. O sea, acá estaría el peroné, si hacemos un corte inferior. O sea, es la rodilla izquierda. ¿Sí? La carilla articular más plana es la interna, y la más excavada, la más cóncava es la externa. Así que el peroné estaría acá, esto sería externo, esto es interno. Por lo tanto, en el corte axial, lo que habíamos hablado la vez pasada, que les mostró Nahuel en el programita ese de anatomía, siempre nosotros en los cortes axiales los pacientes los vemos desde los pies, ¿sí? O sea, el paciente está acostado mirando los pies para nosotros y la cabeza yendo para el otro lado, ¿sí? Entonces, esto sería derecha del paciente, esto es izquierda, ¿sí? Si esto es izquierda y acá estaría el peroné, esta es la rodilla izquierda. ¿Los compliqué mucho? No. No. Es más de lo mismo visto en diferente ángulo, ¿sí? Busquen referencias anatómicas, busquen lateralidad, vamos a poder ver en el axial y en el coronal si es derecho o izquierdo, sin lugar a dudas. En el sagital no lo vamos a poder ver, ¿sí? Vamos a poder ver si es derecho o izquierdo en una placa, menos en la incidencia de perfil. Y lo que vemos acá, bueno, la rótula, la articulación femoropatelar, cóndilos y los ligamentos, los retináculos hacia ambos lados, ¿sí? Entonces eso es una T1 también, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es una T1? Es una secuencia T1. ¿Sí? La parte del cóndilo más arqueado vendría a ser medial. El cóndilo este de acá, sí. Medial. Pero, digamos, el cóndilo también nos lo marca, pero lo que me va a asegurar es lo plano de la rótula, ¿sí? De la carilla interna. Esto, bueno, ya sé.
hay que tener un poco más de ojo anatómico, ahí no, pero bueno, es un poco más voluminoso, en realidad más voluminoso es el externo, quizás el plano de corte, ahí te cambia un poco, pero buscate algo que no cambie con ninguna posición, ningún corte. Uno es la planicie del borde interno de la patela, y la otra es la ubicación del peroné si tuviéramos cortes más inferiores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy rápidamente, pie es un pie, ¿no? Lo que vemos en imágenes es lo que se ve en la anatomía. Tenemos parte del astrágalo, el astrágalo articulado con el navicular, el calcáneo articulado con el cuboides, por delante del navicular las tres cuñas, medial, intermedia y lateral, o primera, segunda y tercera cuña, los metatarsianos y sus falanges, ¿sí? Tanto vista de frente, les traje estas dos imágenes porque es como se ven en la radiografía de frente de pie, es como se ve. Y en el perfil, que en realidad no es el perfil estricto en el pie no nos sirve, está ligeramente oblicuado, nos permite ver el astrágalo, el calcáneo, el cuboides, el navicular allá arriba, y las cuñas van a estar superpuestas, ¿sí? Esto es como para ver un poco de los ligamentos más importantes del tobillo. A nivel de la parte externa, vamos a tener un ligamento que va a tener 3 fascículos, que va a ser el peroneo astragalino anterior, que está acá, el peroneo calcáneo y el astragalino posterior. ¿Sí? Esto sería del lado del maleolo externo. Del lado del maleolo interno nos vamos a encontrar con el ligamento deltoideo, que tiene una forma más triangular, ¿sí? Y que se une tanto al calcáneo, al astrágalo, como al navicular, ¿sí? Estos ligamentos más chiquitos, más gruesos, los vamos a ver por resonancia magnética, no se los vamos a preguntar a ustedes porque no es tan fácil de identificarlos, ¿sí? Fíjense, los ligamentos peroneos se ven muy bien porque son bien gordos, los peroneos, el tendón de Aquiles se ven muy bien, ¿sí? En la placa tenemos el frente, la mortaja tibio-peronea astragalina, vemos el maleolo interno, el maleolo externo dado por el peroné, la articulación, ¿sí? Con el astrágalo, acá tenemos el calcáneo formando parte del talón, y la articulación del astrágalo con el navicular, y el calcáneo con el cuboides, ¿sí? Esta sería una radiografía de tobillo de perfil, y esto es una radiografía de frente, ¿sí? ¿Qué tobillo será? Ese es el tobillo derecho. Izquierdo. No, exactamente, el tobillo izquierdo, ¿sí? Busquen el peroné me va a dar el maleolo externo, el tobillo externo, ¿sí? El tobillo izquierdo. Y tenemos los pies, lo mismo, ¿sí? Tenemos superpuestos en esta imagen parte de la tibia, peroné, astrágalo, calcáneo, no puedo diferenciar mucho en esta incidencia, pero tenemos el navicular, por lo tanto este va a ser el astrágalo. El astrágalo, acá tenemos el cuboides, este va a ser Calcáneo. El calcáneo, las 3 cuñas, ¿sí? Interna, intermedia y lateral, o primera, segunda y tercera, metatarsianos, falanges, ¿sí? Y en el perfil, fíjense, este sería un perfil estricto, que no permite ver mucho, porque hay mucha superposición de huesos. Este es un oblicuo que nos da más información, donde tenemos el calcáneo, cuboides, astrágalo con el navicular, y las 3 cuñas, algunas más superpuestas, ¿sí? Más la intermedia con la primera, ¿sí? Cuando nosotros sospechamos patología, acuérdense, una fractura siempre vamos a hacer más de una incidencia, porque a veces sobre una incidencia no se ve y se puede llegar a ver sobre la otra, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿qué edad tendrá este paciente? ¿Ustedes qué me dicen? Aproximadamente, no les digo, pero bueno, podemos hacer estudio cronológico por medio de los huesos de la mano, ¿sí? Los del carpo, o sea, hay un manual en donde vamos comparando cada 6 meses cómo se van desarrollando los núcleos de osificación, y en el pie, digamos, si bien no tenemos estos núcleos de osificación, tengo algo que me permite saber si ya pasó la pubertad, si es adulto, si es niño. Puede ser que sea joven porque tiene la placa epifisiaria todavía ahí. Totalmente, fíjense, todos los huesos no está fusionada el cartílago de crecimiento, ¿sí? Fíjense, a diferencia de este que está totalmente fusionado, ¿sí?
Este es un paciente adulto, más de 20 años, este es menor de 20 años. ¿Sí? El piecito no es un piecito de un nene, es un adolescente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es muy importante eso, no solamente para una cuestión de información del paciente, sino para no confundirlo con una fractura. Así se ven las fracturas, o sea, es una interrupción de la cortical. Pero esto es una interrupción de la cortical porque ahí hay cartílago. El hueso no está roto, sino que hay hueso calcificado y hueso, digamos, y estructura cartilaginosa en el medio. ¿Sí? No es que está roto. ¿Se entiende? Por eso es importante tener en cuenta eso. ¿Tá? Estos, bueno, son imágenes de resonancia magnética en donde se ven, digamos, son cortes más bien oblicuos, no son ni coronales ni sagittales estrictos, sino más bien están oblicuados para poder ver el astrágalo, la articulación con la tibia, acá tenemos el calcáneo, acá tenemos el navicular, primera cuña, ¿sí? Lo mismo, calcáneo y astrágalo, navicular, cuña. ¿Sí? Y acá lo que tenemos en realidad es un corte oblicuo para ver muy bien el canal del tarso. ¿Sí? Lo mismo, fíjense, la secuencia de resonancia magnética que hagamos de cualquier parte del cuerpo, la cortical del hueso va a ser hipointensa. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Fíjense acá, la cortical mucho más gruesa a nivel de la diáfisis. ¿Sí? Y esto, bueno, otra imagen de resonancia magnética, fíjense, tendón de Aquiles bien hipointenso, estos son los peroneos, bien hipointensos, son bien gruesos estos tendones, pero la configuración y la intensidad de señal va a ser la misma. ¿Sí? Y esto les traje no para que sepan, sino para que vean que se ve, y que podemos buscarlo, y que si están lesionados, los vamos a ver lesionados. Tenemos los ligamentos, ¿sí? Este es el peroneo astragalino anterior, muy finito, pero se ve y es hipointenso. Este es el calcáneo, el peroneo calcáneo, y este es el peroneo astragalino posterior, cerrando por detrás la articulación. ¿Sí? Aparentemente es una secuencia T1. Son cortes axiales a nivel de la articulación del tobillo, ¿sí? Es una secuencia T1. ¿Sí? Fíjense, este bodoque negro que vemos ahí es el tendón de Aquiles, bien grueso. ¿Sí? Nosotros lo podemos evaluar muy bien. Por ecografía se puede ver muy bien. Estos ligamentos mucho más delgaditos es más difícil de poder evaluarlos por ecografía, pero si son superficiales, si uno lo sabe buscar, a veces podemos ver edema en ese lugar. ¿Sí? Uno puede suponer que están lesionados. ¿Sí? No quiero que sepan, no es importante que lo sepan, sino que sepan que se ve y que a la hora de buscar y evaluar estos ligamentos, la resonancia magnética nos da respuesta. ¿Sí? A ver si están íntegros o están lesionados. ¿Sí? Y acá tenemos parte del ligamento del todio, mucho más gruesito, ¿sí? Que va a formar parte de la articulación del tobillo. Y estamos. Los dejé mudos, totalmente. Sin palabras. Sin palabras. Profe. No es complejo. Profe. Sí. Escucho. Una consulta, ¿las imágenes que se van a evaluar van a ser imágenes normales? ¿O Sí. puede ser patológicas? No, son todas normales. Ah, Todas normales. Digamos, si hay algo patológico es para mostrarle alguna estructura normal. Lo que vamos a preguntar son estructuras normales. ¿Sí? Y no vamos a preguntar nada que no hayamos visto. ¿Sí? Y va Por a ser eso tipo el choice, ¿no? Perdón. va a ser, no va a ser choice. Va a ser, en realidad va a haber una referencia en la estructura y va a haber una pregunta. ¿Sí? Ustedes van a tener que escribir en una hoja qué es lo que se le pregunta. Después se va a evaluar, igual que con los pinches. Lo mismo. No va a ser choice porque no podemos imprimir, digamos, separar en temas, es como mucho más complejo, ¿no? Más sencillo es, bueno, va a haber diferentes temas en cada una de las comisiones y va a haber referencia. Bueno, el tema A tiene que marcar todo lo que sea amarillo, todo lo que dice A, el tema B tiene que marcar esta estructura y va a haber una pregunta que tiene que contestar. Digamos, como un método no es complejo, ¿sí? Va a ser difícil armarlo, pero para ustedes no va a ser difícil contestar. Profe, sí. ¿Podremos volver rapidito a la imagen, a la resonancia en la que usted señaló el tendón de Aquiles? ¿En el axial? ¿En esta?
Porque el no, Aquiles se ven todas. en el sagital. Acá tenemos, Ahí. acá, este es parte, pasa que, fíjate, viene por ahí, esto es parte Sí. de vientre muscular, ¿sí? Viene por Y- ahí, ahí tenemos la inserción en el calcáneo. En la imagen del medio, la inferior del medio, Sí. viene el tendón de Aquiles y, Sí. y hacia anterior hay una parte blanca bien Grasita. notoria. ¿Eso qué sea? Grasita. Ah, ahí está. Fíjate, Eso lo esto es grasita del talón, grasita, todo ahí, algunos Profe. tienen más, otros tienen menos, pero sí, sí. Claro, entonces ahí sí veo lo hipodenso del tendón Sí. y lo otro es grasa, que era lo que me estaba confundiendo. Eso es grasita, sí, sí, totalmente. Gracias. Eso sería una T1, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Una secuencia. Voy a buscar la articulación. Estas articulaciones, eso es puro cartílago lo que hay en el medio, pero no hay líquido intenso. Eso es una secuencia T1. Entonces Y siempre se sería va a un ver la corte grasa. sagital. ¿Eh? Siempre se va a ver la grasa en una resonancia. Entonces, profe, Salvo que la suprimamos y la vamos a ver gris, o negra, o gris oscura. ¿Sí? Si hacemos una supresión grasa, va a aparecer como mucho más negra, mucho más opaca, ¿sí? Pero en la secuencia T1, en la secuencia T2, así de convencionales, la grasa se ve brillante. En una brilla más, brilla menos, pero siempre se ve blanca. ¿Sí? gracias, profe. No, de nada, chicos. Bueno, estamos en contacto, chiflen cualquier cosa, cualquier duda en el foro, creo que tienen nuestros mails como para comunicarse. Avisen y bueno, y nos vemos el lunes. Bueno, profe, gracias. Nos vemos, profe. Felices Pascuas, la casa está en orden. Igualmente. Igualmente, feliz Igualmente. estudio, básicamente. Chao chicos, cuídense mucho.